Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, segunda parte, cuestión 21, de las consecuencias de los actos humanos en razón de su bondad o malicia. Artículo 1. Si el acto humano, en cuanto bueno o malo, implica la noción de rectitud o de pecado. Respuesta. La noción de mal es más amplia que la de pecado, como la noción de bien más amplia que la de rectitud. El mal es toda privación de bien en cualquier sujeto, mientras que el pecado consiste en el acto que, realizado por un fin determinado, no guarda el orden debido a ese fin. Todo orden se constituye por una cierta regla. En los seres que obran según la naturaleza, esta regla es la misma virtud natural que los inclina al fin. Por eso, el acto que en estos seres procede según esa inclinación natural al fin, conserva la rectitud de vida, pues a igual distancia de los extremos señala la relación del principio activo al fin, y cuando el acto se separa de tal rectitud, incluye entonces la noción de pecado. Pero en los seres que obran por voluntad, su regla próxima es la razón humana, la regla suprema, la ley eterna. Por eso, cuando un acto humano tiende al fin según el orden de la razón y de la ley eterna, el acto es recto. Cuando al contrario se aparta de esta rectitud, se llama pecado. Ahora bien, es evidente según lo dicho, que todo acto voluntario es malo en tanto se aparta del orden de la razón y de la ley eterna. Y es bueno todo acto que es conforme a este orden de la razón y de la ley eterna. Síguese, en consecuencia, que todo acto bueno o malo implica la noción de rectitud o de pecado. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 21, artículo 4. Si el acto humano, en cuanto bueno o malo, tiene mérito o demérito ante Dios. Respuesta. Un acto humano es meritorio o no, según se ha dicho, por su relación a otra persona, sea al individuo, sea a la comunidad. De ambos modos, nuestros actos morales implican también mérito o demérito delante de Dios. Ante todo, por razón de Dios mismo como último fin, porque es, en efecto, un deber referir todos nuestros actos al fin último, como se ha dicho. Por eso, el que comete un acto malo no es referible a Dios, no tributa a Dios el honor debido como fin último. En segundo lugar, por razón de toda comunidad del universo, ya que en toda comunidad aquel que la gobierna tiene el cuidado principal del bien común y a él le corresponde recompensar todo lo que se hace, bueno o malo, en la comunidad. Ahora bien, Dios es el que gobierna y dirige todo el universo, especialmente las criaturas racionales, como se ha mostrado en la primera parte. Es por tanto evidente que todos nuestros actos implican noción de mérito o demérito delante de Dios. De lo contrario, seguiríase que Dios no tiene providencia de los hombres. El hombre no se ordena a la comunidad política según todo su ser y todas las cosas que le pertenecen, y por eso no es necesario que todos sus actos sean meritorios o no respecto de la sociedad. En cambio, todo lo que hay en el hombre, lo que puede y lo que posee, debe ordenarse a Dios. De ahí que todos sus actos, buenos o malos, por su misma naturaleza, tengan mérito o demérito delante de Dios. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda parte, cuestión 23, de la diferencia de las pasiones entre sí. Artículo 1. Si las pasiones que están en el apetito concupiscible son diversas de las que están en el irascible. Respuesta. Las pasiones que están en el irascible y en el concupiscible difieren en especie, pues teniendo las potencias diversas distintos objetos, según lo dicho, las pasiones de potencias diversas deberán referirse necesariamente a objetos diversos. Por consiguiente, con mayor razón, las pasiones de potencias distintas difieren en especie,
por cuanto mayor diferencia de objetos se requiere para diversificar la especie de las potencias que la de las pasiones o actos. En efecto, como en la naturaleza la diversidad de género es una consecuencia de la diversidad de potencia de la materia y la diversidad de especie lo es de la diversidad de forma en una misma materia, así en los actos del alma los que pertenecen a distintas potencias no solamente son diversos en especie, sino también en género, mientras los actos o pasiones que atañen a diversos objetos especiales comprendidos bajo un solo objeto común de una potencia única difieren como especies de aquel género. Por lo tanto, para conocer qué pasiones residen en el irascible y cuáles en el concupiscible, se debe examinar el objeto de ambas potencias. Ahora bien, se ha dicho que el objeto de la potencia concupiscible es el bien o mal sensible tomado en absoluto, que es lo deleitable o doloroso. Pero como es inevitable que el alma experimente a veces dificultad o contrariedad en la adquisición de estos bienes o en apartarse de estos males sensibles, por cuanto ello excede en algún modo el fácil ejercicio de la potencia del animal, por eso el mismo bien o mal, en cuanto tiene razón de arduo o difícil, es objeto del irascible. Cualesquiera pasiones, pues, que se refieren en absoluto al bien o al mal, pertenecen al apetito concupiscible, como el gozo, la tristeza, el amor, el odio y otras semejantes. En cambio, las que tienen por objeto el bien o el mal bajo la razón de arduo, en cuanto difíciles de adquirir o evitar, pertenecen al irascible, como la audacia, el temor, la esperanza y similares. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, segunda parte, cuestión 23, artículo 4. Si en una misma potencia hay pasiones diferentes en especie que no sean contrarias entre sí. Respuesta. Las pasiones del alma difieren según la actividad de su objeto. Estas diferencias pueden considerarse de dos modos: uno según la especie o naturaleza del mismo sujeto de este poder activo, como el fuego difiere del agua; otro por la diversidad del poder activo, mas la diversidad de lo activo o motivo en cuanto a la virtud de mover puede establecerse en las pasiones del alma por semejanza con los agentes naturales. Todo el que mueve atrae en cierto modo hacia sí al paciente o lo rechaza. Si lo atrae, produce en él tres efectos. Primero, le da la inclinación o aptitud necesaria para que tienda hacia él, al modo que un cuerpo ligero que tiende a elevarse comunica al cuerpo que engendra su ligereza, por la que tienda o sea apto para elevarse. Segundo, si el cuerpo engendrado se encuentra fuera de su propio lugar, le impulsa hacia éste. Tercero, le da el reposo cuando ha llegado a su lugar, puesto que una misma es la causa por la que una cosa reposa en un lugar y aquella por la cual fue movida hacia él, y lo propio debe entenderse de la causa de repulsión. Así también, en los movimientos de la parte apetitiva, el bien tiene una especie de poder atractivo, el mal, en cambio, repulsivo. El bien produce en la potencia apetitiva primero cierta inclinación o actitud o connaturalidad para con el bien, lo que es propio de la pasión del amor, a la cual corresponde como contrario por parte del mal, el odio. En segundo lugar, si el bien que se ama no es aún poseído, da al apetito el impulso para alcanzarle, y esto es propio de la pasión del deseo o concupiscencia. Y como opuesto por parte del mal está la aversión o abominación. Tercero, cuando se ha conseguido la posesión del bien, produce una cierta quietud del apetito en él, lo que es propio de la delectación o gozo, al cual se opone por parte del mal el dolor o la tristeza. A su vez, las pasiones del irascible
presuponen en el concupiscible, que se refiere al bien o mal en absoluto, la actitud o inclinación para procurarse el bien o eludir el mal, y de ahí la esperanza y desesperación respecto del bien no conseguido aún, y el temor y la audacia acerca del mal aún no sufrido. En orden al bien obtenido no hay pasión alguna en el irascible, porque ya no tiene carácter de arduo, según lo dicho antes. Del mal presente surge la pasión de la ira. Así pues es evidente que en el apetito concupiscible hay tres grupos de pasiones contrapuestas, a saber, amor y odio, deseo y aversión, gozo y tristeza. Y tres también en el irascible, que son esperanza y desesperación, temor y audacia, y la ira, a la que no se opone ninguna pasión. Resultan, por tanto, 11 pasiones diferentes en especie, 6 en el apetito concupiscible y 5 en el irascible, bajo las cuales se comprenden todas las demás pasiones del alma. Así quedan también resueltas las dificultades. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, segunda parte, cuestión 24, del bien y el mal en las pasiones del alma. Artículo primero. Si el bien o el mal moral pueden hallarse en las pasiones del alma. Respuesta. Las pasiones del alma pueden considerarse de dos modos, uno en sí mismas, otro en cuanto están sometidas al imperio de la razón y de la voluntad. Si se consideran en sí mismas, esto es, en cuanto a movimientos del apetito irracional, de este modo no se da en ellas el bien o el mal moral, que depende de la razón, como anteriormente se ha dicho. En cambio, si se consideran en cuanto sometidas al imperio de la razón y de la voluntad, así se da en ellas el bien o el mal moral, pues el apetito sensitivo está más próximo a la razón y a la voluntad que los miembros exteriores, cuyos movimientos y actos, sin embargo, son buenos o malos moralmente en cuanto voluntarios. Con mayor razón, por consiguiente, las mismas pasiones, en cuanto voluntarias, pueden decirse moralmente buenas o malas, y se dicen voluntarias por cuanto o son imperadas por la voluntad o no son. Y se dicen voluntarias por cuanto o son imperadas por la voluntad o no son impedidas por ella. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda parte, cuestión 24, artículo tercero. Si la pasión aumenta o disminuye la bondad o malicia del acto. Respuesta. Los estoicos así como sostenían que toda pasión del alma es mala, de igual modo afirmaban lógicamente que toda pasión disminuye la bondad del acto, pues cualquier bien o se destruye del todo por la mezcla del mal o se hace menos bueno. Y esto es cierto si admitimos como pasiones del alma solamente los movimientos desordenados del apetito sensitivo, por cuanto son perturbaciones o enfermedades. Pero si llamamos pasiones en absoluto a todos los movimientos del apetito sensitivo, en este caso pertenece a la perfección del bien humano el que también las pasiones sean moderadas por la razón. Nadie duda tampoco que sea propio de la perfección moral el que los actos de los miembros exteriores se regulen por la razón, y pudiendo obedecer a ésta el apetito sensitivo, según anteriormente se ha dicho, cae dentro de la perfección del bien moral o humano el que también las pasiones del alma se regulen por la razón. Por tanto, así como es mejor que el hombre no sólo quiera el bien, sino que lo realice por un acto exterior, así también pertenece a la perfección del bien moral el que el hombre se mueva al bien no sólo según su voluntad, sino también según el apetito sensitivo, conforme a aquello del Salmo: mi corazón y mi carne se regocijan en el Dios vivo, entendiendo por corazón el apetito intelectivo y por carne el apetito sensitivo. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda parte, cuestión 26, de las pasiones del alma en particular y primeramente del amor. Artículo primero.
si el amor reside en el concupiscible. Respuesta. El amor es algo propio del apetito, puesto que el objeto de ambos es el bien, y por consiguiente, según la diferencia del apetito, así se establece la diferencia del amor. En efecto, hay un apetito que no resulta de la aprehensión del que apetece, sino de la aprehensión que otro tiene, y este se llama apetito natural, pues las cosas naturales apetecen lo que les conviene según su naturaleza, no por su propia aprehensión, sino por la del autor de la naturaleza, como anteriormente se ha dicho. Hay otro apetito que sigue a la aprehensión del mismo que apetece, pero por necesidad y no con libre juicio, y tal es el apetito sensitivo en los animales, el cual, sin embargo, participa algo en los hombres de la libertad, en cuanto obedece a la razón. Por último, hay un tercer apetito procedente de la aprehensión del que apetece según su libre juicio, cual es el apetito racional o intelectivo que se llama voluntad. En cada uno de estos apetitos se da el nombre de amor a lo que es principio del movimiento que tiende al fin amado. En el apetito natural, el principio de este movimiento es la connaturalidad del que apetece con aquello a que tiende, connaturalidad que puede recibir el nombre de amor natural, a la manera que a la misma connaturalidad de un cuerpo pesado, con su centro en virtud de la gravedad, se puede llamar amor natural. Y, de igual modo, la mutua adaptación del apetito sensitivo o de la voluntad con determinado bien, esto es, la misma complacencia del bien, se llama amor sensitivo o intelectivo y racional. El amor sensitivo, por consiguiente, reside en el apetito sensitivo, como el amor intelectivo en el apetito intelectivo, y pertenece al concupiscible, puesto que se refiere al bien en su concepción absoluta, no como arduo, bajo cuyo aspecto el bien cae dentro del objeto del irascible. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, capítulo 26, artículo 4. Si el amor se divide convenientemente en amor de amistad y amor de concupiscencia. Respuesta. Como dice el filósofo, amar es querer el bien para alguien. Así pues, el movimiento del amor tiende a dos cosas: al bien que uno quiere para sí propio o para otro, y a aquel o aquello para quien quieres ese bien. Al bien que uno quiere para otro se le tiene por amor de concupiscencia, y al sujeto para el cual se quiere el bien se le tiene amor de amistad. En esta división, no obstante, se da un orden de prioridad y posterioridad, pues lo que se ama con amor de amistad se ama por ello mismo y en absoluto, mientras los que se ama con amor de concupiscencia no se ama de modo absoluto y por ello mismo, sino que se ama para otro. Del mismo modo que entes simpliciter es el que tiene ser, y entes secundum quid el que lo tiene en otro, así el bien que guarda equivalencia con el ente es el que simpliciter tiene la bondad, y lo que es bien de otro es bueno sólo bajo algún aspecto. Por consiguiente, el amor por el que se ama algo como un bien propio es amor absoluto, y el amor por el cual se ama algo para que redunde en bien de otro es amor relativo. En la amistad útil y deleitable se quiere, en efecto, un bien para el amigo, y bajo este aspecto se salva aquí la razón de amistad. Mas, como en definitiva ese bien se refiere a un deleite y utilidad propia, de ahí que la amistad útil y deleitable, en cuanto está ordenada al amor de concupiscencia, no sea una verdadera amistad. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda parte, cuestión 31. De la delectación en sí misma. Artículo 5. Si las delectaciones corporales y sensibles son mayores que las espirituales e inteligibles. Respuesta. Según ya se ha dicho, la delectación proviene de la unión conocida o sentida con la cosa conveniente,
mas debe observarse que las operaciones del alma, y en especial del alma sensitiva e intelectiva, como entender, sentir, querer y similares, no pasando a la materia exterior, son actos o perfecciones del operante, mientras que las acciones que terminan en la materia exterior son más bien acciones y perfecciones de la materia transformada, por cuanto el movimiento es el acto de lo movido por el que mueve. Así pues, dichas acciones del alma sensitiva e intelectiva son ellas mismas un bien de la gente y son también conocidas por el sentido y el entendimiento, razón por la cual surge de ellas la delectación y no sólo de sus objetos. Si pues se comparan las delectaciones inteligibles con las sensibles en cuanto al deleite en las acciones mismas, como en el caso del conocimiento del sentido y en el del entendimiento, no hay duda que son mucho mayores las delectaciones inteligibles que las sensibles, pues mucho más se deleita el hombre en conocer algo con el entendimiento que en conocerlo por los sentidos, puesto que el conocimiento intelectual es más perfecto y también nos es más conocido a causa de que reflexiona más sobre su acto que los sentidos. El conocimiento intelectual es asimismo más amado, porque ninguno hay que no quiera carecer primero de la vista corporal que de la intelectual, de la que están privadas las bestias y los demás y los dementes, según lo expresa San Agustín. Pero, aun comparadas en sí mismas, las delectaciones inteligibles espirituales son mayores que las sensibles corporales, lo cual se prueba considerando las tres cosas que se requieren para la delectación, a saber, el bien que se une, aquel a quien se une y la unión misma. Pues el bien espiritual es mayor que el corporal y es más amado, de lo que es señal el que los hombres se abstengan de los más intensos deleites corporales por no perder su honor, que es un bien inteligible. Igualmente, la parte intelectiva es mucho más noble y más conoscitiva que la parte sensitiva, y la unión del bien espiritual con el entendimiento es también más íntima, más perfecta y más firme. Es más íntima porque el sentido se concreta a los accidentes exteriores de las cosas, al paso que el entendimiento penetra hasta su esencia, por ser el objeto del entendimiento lo que la cosa es en sí misma. Es más perfecta porque a la unión de lo sensible con el sentido va unido el movimiento, que es acto imperfecto, por cuya razón las delectaciones sensibles no se producen en un acto simultáneo, sino que hay en ellas algo que está sucediendo ya y algo que se espera ha de consumarse, como se nota en la delectación de los manjares y en las venerias, en tanto que las inteligibles se realizan sin movimiento y por lo mismo en un acto simultáneo. Es también más firme porque los objetos deleitables corporales son corruptibles y cesan presto, mientras que los bienes espirituales son incorruptibles. Sin embargo, en lo referente a nosotros, las delectaciones corporales son más vehementes por tres razones. La primera, porque las cosas sensibles nos son más conocidas que las inteligibles. La segunda, porque siendo las delectaciones sensibles pasiones del apetito sensitivo, se producen con alguna transformación corporal, lo que no sucede en las delectaciones espirituales, a no ser por cierta redundancia del apetito superior en el inferior. La tercera, porque las delectaciones corporales apetecen como una medicina contra los defectos o molestias corporales que dan origen a la tristeza, por lo que las delectaciones corporales que sobrevienen a estas tristezas se sienten más y en consecuencia se reciben mejor que las delectaciones espirituales que no tienen tristezas contrarias, como después se dirá. Soluciones. La mayoría persigue las delectaciones corporales porque los bienes sensibles son más y por mayor número conocidos, y también porque los hombres necesitan de las delectaciones como de medicina contra múltiples dolores y tristezas, y como muchos de ellos no pueden alcanzar las delectaciones espirituales que son propias de los virtuosos, es lógico que se inclinen a las corporales.
Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda parte, cuestión 32, de la causa de la delectación, artículo 6, si hacer bien a otros es causa de delectación. Respuesta. El hecho mismo de hacer bien a otro puede ser causa de delectación por tres conceptos. Primero, por relación al efecto, que es bien obrado en otro, y así, en cuanto que reputamos como nuestro su bien a causa de la unión por el amor, nos deleitamos en el bien que les hacemos, principalmente a los amigos, como en nuestro propio bien. Segundo, por relación al fin, como cuando alguien, haciendo bien a otro, espera conseguir un bien para sí de Dios o del hombre, pues la esperanza es causa de delectación. Tercero, por relación al principio, y de este modo el hacer bien a otro puede ser deleitable por relación a un triple principio, uno de los cuales es la facultad de hacer el bien, según la cual el hacer bien a otro es deleitable, en cuanto por ello se produce en el hombre una idea de la abundancia del bien en él existente, del que puede comunicar a otros. Por eso los hombres se deleitan en sus hijos y en sus propias obras, como a quienes comunican su propio bien. El segundo principio es la inclinación habitual por la que se hace con natural a uno el hacer beneficios. De ahí que los hombres generosos gozan en dar a otros. El tercer principio es inductivo, como cuando somos inducidos a beneficiar a otro por alguien a quien amamos, pues todo cuanto hacemos o sufrimos por el amigo es deleitable, por ser el amor la causa principal de la delectación. Santo Tomás, Suma Teológica, segunda parte, cuestión 32, artículo 7. Si la semejanza es causa de delectación. Soluciones. Aquello en que se deleita el triste, aunque no sea semejante a la tristeza, lo es sin embargo al hombre contristado, porque las tristezas contrarían el propio bien del que está triste, y por ello desean la delectación los que se hallan tristes como conducente al propio bien a modo de remedio. Y esta es la causa porque las delectaciones corporales, a las que son contrarias ciertas tristezas, se desean más que las delectaciones intelectuales, que no tienen tal contrariedad, según se dirá luego. De aquí también que todos los animales deseen naturalmente la delectación, porque el animal obra siempre por los sentidos y el movimiento. Por el mismo motivo también los jóvenes desean en grado máximo las delectaciones a causa de las muchas transmutaciones que experimentan en la época de su desarrollo, e igualmente los melancólicos las apetecen con vehemencia para disipar su tristeza, porque su cuerpo se siente corroído por el humor malo, como dice el filósofo. Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, cuestión 33, de los efectos de la delectación, artículo segundo, si la delectación produce sed y deseo de sí. Respuesta. La delectación puede considerarse de dos modos, uno en cuanto está en acto, otro estando solo en la memoria. Además, la sed o el deseo pueden tomarse en dos acepciones, una propia en cuanto implica el apetito de una cosa que no se posee, otra común en cuanto importa exclusión del fastidio. Ahora bien, si por tal sed o deseo se entiende el apetito de la cosa no poseída, la delectación existiendo en acto no causa sed o deseo de sí misma propiamente hablando, sino únicamente per accidens, pues el deleite es la inclinación del apetito respecto de la cosa presente. Sucede no obstante que el objeto presente no es perfectamente poseído, lo que puede provenir o por parte del objeto alcanzado o por parte del sujeto que lo posee. Por parte del objeto poseído, en cuanto no se le posee simultáneamente todo entero, sino que se le recibe sucesivamente, y mientras uno se deleita en lo que ya tiene, desea apropiarse lo que le falta, al modo del que oye la primera parte de un verso en la cual se deleita, desea oír la otra, como dice San Agustín. De este modo,
Casi todas las delectaciones corporales, por lo mismo que implican un movimiento, producen sed o deseo de sí mismas hasta tanto que se consuman, cual es notorio en los placeres de la comida, por parte del sujeto poseedor, como cuando uno no obtiene totalmente una cosa perfecta en sí misma, sino que la adquiere paulatinamente, a la manera que en este mundo nos deleitamos en la perfección imperfecta del conocimiento divino, y esta delectación excita en nosotros la sed o el deseo del conocimiento perfecto, que es como puede entenderse lo que se lee en la Escritura: los que me beben aún tendrán sed. Mas si por sed o deseo se entiende únicamente la intensidad del afecto que disipa el hastío, las delectaciones espirituales producen así en alto grado esta sed o deseo, mientras que las delectaciones corporales, desbordando por un excesivo acrecentamiento o por simple continuidad de capacidad natural, llegan a hacerse fastidiosas, como se ve en la delectación de la comida. Por eso, cuando uno llega ya a lo completo en las delectaciones corporales, se hastían, deseando a veces otras distintas. En cambio, las delectaciones espirituales no sobrepujan las fuerzas naturales, sino que perfeccionan la naturaleza. Por consiguiente, cuando se llega en ellas a la consumación, entonces se hacen más deleitables, a no ser accidentalmente, en cuanto se asocia a la operación contemplativa la operación de otras potencias corporales que por la asiduidad en el obrar se fatigan. Y en este sentido pueden entenderse también las escrituras de las palabras de la Escritura: los que me beben aún tendrán sed, porque aun de los ángeles que conocen perfectamente a Dios y en él tienen su deleite, dice San Pedro, que desean mirarle. Por último, si se considera la delectación en cuanto está en la memoria y no en acto, entonces se ordena esencialmente a causar la sed o deseo de sí, cuando el hombre torna a aquella disposición en la cual le era deleitable lo que es ya pasado. Mas si esta disposición ha cambiado, el recuerdo de la delectación no le deleita, sino le causa fastidio, lo mismo que al harto el recuerdo de la comida. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, cuestión 34, de la bondad y malicia de los bienes. Artículo primero. Si toda delectación es mala. Respuesta. Algunos afirmaron que todas las delectaciones eran malas, cuya opinión parece haberse fundado en no considerar sino las delectaciones sensibles y corporales, que son las más notorias, pues por lo demás los antiguos filósofos tampoco distinguían las cosas inteligibles de las sensibles, ni el entendimiento del sentido, como advierte el filósofo. Juzgaban malas todas las delectaciones corporales, de modo que los hombres propensos a las delectaciones inmoderadas, retrayéndose de todo deleite, alcanzaban el medio de la virtud. Pero esta apreciación no era razonable, ya que no pudiendo vivir sin alguna delectación sensible y corporal, si los que enseñan que todas las delectaciones son malas son sorprendidos en el disfrute de algunas, los hombres se inclinarán más a ellas por sus ejemplos prácticos, desentendiéndose de sus doctrinas, pues en las acciones y pasiones humanas, en las cuales la experiencia es lo que más vale, los ejemplos persuaden mejor que las palabras. Debe decirse, por tanto, que algunas delectaciones son buenas y otras malas. Es la delectación el descanso de la potencia apetitiva en algún bien que se ama y sigue a una operación, de lo cual se desprende un doble argumento. El primero por parte del bien cuya posesión deleita. Lo bueno y lo malo moralmente se califica según su conformidad o desacuerdo con la razón, como anteriormente se ha dicho, a la manera que en las cosas naturales se llama natural a lo que conviene a la naturaleza, e innatural a lo que le es contrario, y del mismo modo que en las cosas naturales se da un cierto reposo natural en lo que es conforme a la naturaleza, como cuando un cuerpo pesado descansa en la tierra, y
y cierto reposo no natural, en lo que es violento a la naturaleza, como si un cuerpo pesado se sostuviera en lo alto. Así, en el orden moral, hay cierta delectación mala por descansar en lo discordante con la razón y la ley de Dios. El segundo argumento puede tomarse por parte de las operaciones, de las que unas son buenas y otras malas, puesto que a las operaciones son más afines los deleites a ellas unidos que las concupiscencias que las preceden temporalmente. Por tanto, siendo buenas las concupiscencias de las buenas acciones y viceversa, con mayor razón los deleites de las buenas operaciones son buenos y al contrario.